Bien, abre tu Biblia, hermano, ahí en el Salmo 23, por favor. Le vamos a dar lectura y tú, por favor, lo sigues con tu vista. Así dice la Escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hasta ahí, hermano. Esperemos que en el transcurso de esta serie, este salmo siempre lo deleitemos, que no se nos haga una costumbre leerlo al inicio del culto, sino que siempre meditemos en el salmo y sobre todo en el que inspiró el salmo. Invertimos 2 domingos para hablarles, mi amado hermano, de parte de Dios, de la importancia de conocer a Dios. Y hoy vamos a hablar sobre quién es Jehová. La primera palabra del Salmo es Jehová. Y decíamos que existe un desconocimiento muy grande acerca de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de quién es Jehová. Y en verdad, hermanos, créeme que es bien difícil hablar del carácter de Dios. Es muy fácil hablar del carácter de las personas, pero hablar del carácter de Dios es muy complejo, porque tiene muchos atributos, porque la personalidad de Dios es muy amplia, mi amado hermano, y hablar de ello es sumamente complicado. Deberíamos de orar y pedirle a Dios, de todos esos atributos de Dios, cuál es el primero y cuál es el que le va a continuar. Deberíamos de preguntar a Dios cómo es que se traslapan esas partes de su personalidad, cuál va primero y cuál va después. Por ejemplo, ¿en dónde empieza la ira de Dios? ¿Dónde continúa? ¿Y dónde se traslapa con su misericordia? ¿O dónde empieza la misericordia de Dios, continúa y luego deja lugar a su ira? Y queremos conocer el carácter de Dios para actuar, nosotros cristianos, como Dios actuaría. Porque si no, mi amado hermano, nos vamos a ir a los extremos. Tenemos que meditar en el carácter de Dios para saber de sus atributos cuál es el más manifiesto, para que nosotros lo imitemos. Porque si nosotros no lo hacemos, nos vamos a volver cristianos demasiado duros, que la gente no se va a atrever ni a acercarse a nosotros. O nos vamos a volver cristianos demasiado débiles, que la gente va a querer abusar de nosotros. No es bueno irnos a ningún extremo. Y aparte, entender que hay cosas que nosotros como cristianos nunca podríamos hacer porque no somos Dios. Entonces el asunto está en cómo comportarnos allá afuera, cómo comportarnos dentro de la congregación y cómo comportarnos con nuestras familias, para que aquellos, mi amado hermano, que te rodean no vengan y te digan: ya ve, hermano, usted se contradice. Usted primero dice una cosa y luego dice otra. Tantito habla del amor de Dios y luego habla que es fuego consumidor. Lo que estamos haciendo en esta serie es conocer a Dios para que nosotros sepamos cómo actuar. Tenemos que ser y aplicar el rigor en tiempos de rigor, mi amado hermano, y la misericordia en tiempos de misericordia. Por eso es muy importante conocer los tiempos de Dios. Fíjate bien lo que te digo, hermano. No basta con que tú conozcas la Biblia. Tienes que conocer los tiempos de Dios. Tienes que saber de esa escritura que ya conoces, de ese actuar de Dios para el tiempo presente. ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy? No qué hizo ayer, ni qué va a hacer mañana. ¿Qué está haciendo Dios hoy para que tú sepas cómo actuar hoy? Te lo digo, mi amado hermano, porque de repente nosotros tenemos que estar conscientes en un tiempo de Dios, que en la estación de Dios hay un vagón que se llama misericordia y que está ahí en el andén, listo para que la gente lo aborde.
Pero si la gente no aborda el vagón de la misericordia que está en ese andén, mi amado hermano, ese vagón se va a mover. Y el próximo que va a llegar va a ser el vagón de la vara sobre la espalda, porque no hicieron caso al llamado en amor de Dios. ¿Me estoy explicando? Tenemos que saber muy bien qué hacer, qué actuar, cómo entrarle a este asunto. Y a pesar de que tú hagas las cosas, fíjate bien, como Dios dice y como Dios quiere, aún así tú vas a quedar mal con mucha gente, pero no vas a quedar mal con Dios. Y yo no digo, al hablar de misericordia, que la misericordia de Dios se haya ido. Estoy diciendo que ese vagón cambió de vía para darle lugar a otro vagón, que es un mucho más estricto, que es el varón de la vara de la corrección, y que también es precisamente por amor a nosotros. Así es que hoy, mi amado hermano, te vamos a hablar del Dios de la misericordia. Ese tema nos gusta, el Dios de la misericordia, que está contemplado en el Salmo 23, pero vamos a buscarlo en la primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15 y 16. El Dios de la misericordia. Y como la misericordia de Dios es tan grande, tan amplia y tan espaciosa, mi amado hermano, que por ella estamos aquí, precisamente por ese atributo tan grande de Dios, no nos va a dar tiempo de hablarlo en una sola sesión. Este domingo y el próximo estaremos hablando acerca de la misericordia de Dios. Estamos en 1 Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer el verso 15 y el verso 16. ¿Lo tienes, mi hermano? 1 Timoteo 1, 15 y 16. Dice la Escritura: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Lo voy a leer otra vez más, hermano. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Mi amado hermano, en eso se muestra la misericordia de Dios. Otra versión dice en que en eso mostró Dios su bondad, en que se acercó a nosotros cuando éramos pecadores. En eso mostró Dios su favor, en que nosotros no merecíamos absolutamente nada. En eso se manifestó su benignidad y todo lo bueno que Él es. Esa es la misericordia de Dios. Entonces, si alguien te pregunta, hermano, entonces, ¿qué es misericordia? Misericordia es tener compasión por aquel que ha fallado, por aquel que ha cometido errores o por aquel que ha cometido pecados. Misericordia es tener compasión por aquel que está lejos de Dios. Y fíjate qué profundo es el concepto, hermano, porque la misericordia es sentir compasión del ofendido hacia el ofensor. Dios tuvo compasión de nosotros, que éramos los ofensores, y Él era el ofendido. Y aún así se acercó a nosotros. Mira, la misericordia de Dios no solamente es precisa, la misericordia de Dios también es preciosa, porque se acerca exactamente en el momento justo que Él sabe que nosotros podemos reaccionar al llamado en misericordia. Y cuando no reaccionamos al llamado de misericordia, entonces ya lo dije, entonces Dios viene y saca una vara. Siempre que en la Biblia leas la palabra misericordia refiriéndose a Dios, inmediatamente en ese versículo vas a encontrar una o más bendiciones. Vamos a la Biblia, mi amado hermano. Deuteronomio, capítulo 30, versos 3, 4 y 5. Deuteronomio, capítulo 30, versos 3, 4 y 5. Mira lo que dice la Escritura en estos versos. Deuteronomio 30, 3, 4 y 5. Mira lo que dice.
Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y él te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Mira, hermano, qué versículo. Voy a volver a leer el 3. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Mira bien que habla de dar libertad. Y tendrá misericordia de ti, y hará recogerte de entre los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Decía yo que siempre que en la Biblia leas misericordia de Dios, inmediatamente vas a encontrar bendiciones de Dios. Mira bien estos versículos y lo resumimos en unas palabras. Dios está hablando de liberación, que Él te va a hacer libre. Dios te está hablando de que tendrá compasión. Dios te está diciendo que iba a cambiar el derrotero de tu vida y de mi vida. En pocas palabras, Dios está diciendo y prometiendo restauración para nosotros y para los nuestros. Lo que está diciendo aquí, mi amado hermano, es que lo que viene es mejor que lo que tenemos, y que Dios va a curar nuestras heridas, que Él es el encargado de sanarnos. Mira, hermano, nosotros llegamos a Dios afectados en muchos sentidos, pero Dios sanó las heridas de tal forma que ahora lo que nos pasó antes es como una pesadilla, es como un sueño muy lejano del cual apenas y nos acordamos. Y cuando la Biblia dice que Él te va a dar libertad, es porque Él te va a enseñar a perdonar. La libertad solamente se logra cuando nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido y aplicamos la misericordia de Dios en ellos. Hay gente que te lastimó, te blasfemó, mi amado hermano, te hirió conscientemente, pero es tiempo de aplicar la misericordia de Dios para que en realidad nosotros podamos ser libres. Porque también es muy cierto que antes de conocer a Jesucristo, nosotros también herimos a otras personas. Nosotros también lastimamos y blasfemamos a otras personas. ¿Y qué tenemos que hacer, hermano, ahora? Pues orar por esas personas para que Dios los bendiga donde quiera que estén. Te pongo un ejemplo rápido. Si tú como varón pecaste, entraste en fornicación, no conocías de Dios y embarazaste a una muchacha y no la volviste a ver, no sabes ni dónde quedó tu hijo, pues ora a Dios para que Dios le dé un buen marido que lo ame a él y que como consecuencia ame a ese hijo que tú en una forma irresponsable engendraste. ¿Me estoy explicando? Y si tú como mujer decías que querías a alguien, lo hiciste creer y no fue así, ora a Dios para que Dios le dé una mujer de Dios que ame a Dios y que también lo ame a Él. Porque sí es cierto, nos ofendieron, pero también es cierto que nosotros hemos ofendido a otros. La misericordia de Dios, mi amado hermano, incluye corrección. Porque si no incluye corrección, no es misericordia. Es puro mi. Y el mi no funciona en el carácter de Dios. Vamos a la Biblia, por favor, segundo libro de Samuel. Y vamos al capítulo 7, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a meditar en unos versículos, mi amado hermano. Y quiero decirte, antes de empezar a leer el versículo que te voy a decir, quiero decirte algo. Estos versículos, esta parte de la escritura que vamos a leer, son las palabras del profeta Natán a David, que es como decir palabras de Jehová a David. Pero también son las palabras del profeta Natán para tu vida, que es como decir las palabras de Jehová para tu vida. Ahora, esto que vamos a leer, hermano, lo vamos a leer de la escritura, y yo voy a hablar en primera persona, pero voy a hablar de ti, pero me incluyo yo, porque todos somos iguales. ¿Está bien? De ti, pero me incluyo yo. Bien, estamos en segundo libro de Samuel, estamos en el capítulo 7, y quiero que ubiques el verso 8, por favor. Verso 8, para que veas lo que es la misericordia de Dios. Verso 8, dice la escritura: Ahora pues,
Dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. ¿Qué está diciendo este versículo, hermano? Que Dios te sacó del monte, Dios te sacó de la nada, Dios te quitó, mi amado hermano, de estar en un potrero para hacerte rey y para que gobernaras, porque Dios te ha hecho rey y sacerdote. Dios no te puso para que estuvieras en el monte. Dios te puso para que ministraras a la gente y para que gobernaras, porque Dios te ha hecho rey y sacerdote. Y no solo eso, mi amado hermano, sino que ya no vas a ser un desconocido, vas a ser alguien muy conocido por Dios, porque Dios te atrajo hacia Él y dice la Biblia que Él te puso un nombre nuevo. Mío eres tú, dice la Escritura. Verso 9, mi amado hermano. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios siempre ha estado contigo, por eso no pereciste en un accidente. Por eso Él no permitió que murieras, porque Él siempre estaba contigo, aunque tú y yo no lo conocíamos. Porque Él tenía planes. Y dice la Biblia que Él va a allanar el camino, dice el versículo. Él va a quitar delante de ti a tus enemigos, porque eres alguien muy importante. Porque Él te ha hecho sentar entre los príncipes en medio de la congregación de los santos. ¿Te gusta la misericordia de Dios, hermano? Él te sacó y me sacó de un muladar, dice la Biblia, para hacernos sentar entre gente santa. Siguiente verso 10. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Dice este versículo, mi amado hermano, que ahora tenemos estabilidad, que tú tienes estabilidad, tienes un lugar fijo, vivirás sin sobresaltos y que Dios te hará vivir en paz. Que nuestra mente, es cierto, antes de conocer de Dios nuestra mente vagó, nuestra alma era mal educada y nuestro espíritu estaba afligido, pero que, mira lo que dice el versículo, pero que nunca nadie te volverá a humillar como antes, que nadie más te oprimirá y que nunca más nadie te va a afligir, porque Dios está contigo. Verso 11, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. No solamente te atrajo, sino que te dará descanso y que Él mismo ha de construir tu casa. Él mismo la va a edificar. Dice la Biblia que el Señor Jesús se fue a prepararnos morada, pero Él todavía sigue refinando su morada en nosotros y afinando su morada en nosotros. Quiero que notes muy bien, que te lo grabes ahí en las tablas de tu mente y tu corazón. Para ti, Dios va a edificar una morada, pero los tuyos van a edificar una morada a Dios. Vamos al siguiente verso. 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Dice la Escritura que la obra de Dios no termina contigo, que la va a extender con los tuyos cuando partas de esta tierra, y que Él va a levantar a alguien de tus entrañas. Quiere decir a alguien que tenga tu misma simiente, tu misma esencia, alguien que sea como tú, alguien que sea tan espiritual como tú, y mucho mejor Dios lo va a levantar, porque Él tiene una comisión para tus hijos, mi amado hermano. Verso 13. Él está hablando de tus hijos, tu descendencia. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Qué increíble, hermano. Dios en su misericordia hace una morada para ti, pero tus hijos van a ser morada para Jehová. Los tuyos edificarán la casa a Jehová. Los tuyos son los encargados de extender el reino. Y te digo algo, hermano, tus hijos se van a enfrentar con una violencia todavía mayor, con un grado de perversión increíble. Por eso necesitan una unción especial. Por eso tus hijos tienen que ser mucho mejor que tú, porque la maldad se va a multiplicar cada vez más y les va a tocar enfrentar un grado de corrupción increíble. Solamente el Espíritu de Dios en ellos, perfectamente encarnado, y ellos perfectamente fortalecidos, podrán enfrentar este mundo perverso que les ha tocado vivir. Siguiente verso, hermano.
14. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, escucha bien, si tu descendencia hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Dice la escritura que él tiene amor de padre, pero que, mi amado hermano, él va a corregir a los tuyos como se corrige a un hombre, a puro azote. Y eso forma parte de la misericordia de Dios. Si tus hijos, y te incluye a ti, me incluye a mí, escucha por favor, hermano, si tus hijos pecan en contra de otros, esos otros van a ser el látigo que Dios va a utilizar para azotar a los tuyos. Así es que si por ahí estás siendo azotado, tienes que preguntarte en tus adentros, ¿no será que yo mismo fabriqué un utensilio que se llama látigo cuando ofendo y afecto a los demás? Y esas personas son el instrumento para que Dios me azote. Qué bueno sería meditar en este último versículo, hermano. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, el cual quité de delante de ti. Esa es la promesa, mi amado hermano, que Dios va a mantener su misericordia contigo y con tu descendencia, porque la misericordia es perpetua y es para siempre. Dios nunca te negará su amor. Él no te retirará nunca su bondad. Siempre será su amor fiel contigo y siempre estará su favor en ti y en los tuyos. Mi amado hermano, la misericordia de Dios se ha extendido porque Él ha hablado muchas veces y ha hablado de muchas maneras a través de las generaciones. Y en esa misericordia nos alcanzó a nosotros. ¿Sabes cómo se manifiesta la misericordia de Dios hacia nosotros? En que Dios se acordó de nosotros, su creación, hombres y mujeres empeñados y empedernidos, pecadores, que pecábamos de continuo. Él se acordó de nosotros, mi amado hermano, y en su grande amor, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Yo te estoy predicando salvación, no, te estoy predicando misericordia de Dios. Él envió a su Hijo Jesús a morir por una cruz, pero no se quedó ahí. Envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pusiera convicción de pecado en nosotros. Mira lo que te estoy diciendo. Y nos moviera a tomar ese regalo inmerecido de Dios. No solo Jesús, sino el Espíritu Santo, para que nos moviera y tomáramos ese regalo de Dios. Dios nos vio, a ti y a mí, nos vio heridos, nos vio sangrantes, nos vio revolcándonos en nuestro propio pecado y en nuestras concupiscencias. ¿Es así o no es así? Y como diría el hermano Juanito Báez, y no solamente nos vio, sino que se acercó a nosotros. Y no solamente se acercó a nosotros, mi amado hermano, y no nos tuvo asco, sino que nos sacó del pozo de la desesperación. Y no se conformó con sacarnos, todavía nos limpió y nos lavó con su sangre preciosa. Mi amado hermano, Él nos vio revolcándonos en la suciedad y se acercó a nosotros y nos dio vida nueva. Estábamos heridos, mi amado hermano, y no solamente nos levantó y no solamente nos curó, sino que nos llevó al hospital y puso ahí en nuestra cabecera un médico permanente. No se conformó con que te llevara a un hospital y pusiera un médico permanente para tus cuidados, sino que mandó a traer a tu familia para que cuando tú abrieras los ojos los vieras cerca de ti, para que cuando tú despertaras te vieras con una ropa limpia y unas sábanas limpias. Eso es misericordia de Dios, hermano. Pero no se quedó ahí, sino que te proveyó de todo para que tú puedas clamar misericordia siempre que tú lo necesites. Es increíble lo que Dios hace, hermano. Él nos vio tirados y sangrantes y teníamos polvo en nuestras heridas y Él las limpió. Hermano, Él las limpió porque éramos una llaga podrida. Desde la coronilla hasta los pies no había nada bueno en nosotros. Y Él metió sus dedos para sacar toda esa pus que teníamos. Y lo hizo más fuerte que cualquier hombre. Y lo hizo más suave que cualquier mujer. Eso se llama misericordia. Y si tú estabas a punto de morir y de irte al infierno, Él se acercó y te rescató de una muerte eterna.
Pero si tú llegaste a Dios y no estabas tan desesperado, fíjate lo que te digo. Llegaste a Dios y no habías pecado groseramente. Dios te llamó para que tuvieras un encuentro con Jehová antes que tuvieras un encuentro con Satanás. Y eso, jóvenes, también se llama misericordia. La misericordia de Dios es tan amplia, es tan espaciosa en nuestras vidas, que Él se acercó a nosotros y nos ha restaurado y nos ha hecho criaturas nuevas. La pregunta es, ¿quién era peor? ¿El que pecaba 20 veces al día o el que pecaba una vez al día? Por eso hoy nosotros no nos podemos parar delante de nadie y vociferar y decir que nosotros hemos alcanzado nada, porque todo lo que tenemos es gracias a Dios. Yo soy enemigo de pararse delante de alguien y decir, no, tú eres un pecador. ¿Y nosotros qué éramos? ¿Y de dónde Dios nos sacó? A veces es bueno recordar de dónde Dios nos sacó, para que siempre la misericordia de Dios esté presente en nuestros corazones. Éramos menos que nada. Y Él, el Santo, se acercó a nosotros. ¿Le das gracias a Dios por su misericordia? Qué bueno es Dios. Amplia y espaciosa. No podemos terminar este tema en una sesión. Continuaremos el próximo domingo, pero quiero que te pongas de pie y que le des gracias a Dios. Porque Él ha sido, no bueno, ha sido extremadamente bueno. Cierra tus ojos, por favor. Y vamos a orar. Cierra tus ojos, hermano. El Señor, Gracias, mi buen pastor. Gracias. Nada me Gracias por haberme faltará. Levantado, El lavado, Señor limpiado. Es mi pastor. Gracias por haberme llevado al hospital, poner un médico de cabecera. Pasos delicados. Gracias porque Él me hará aún ya conociéndote, cuando hemos estado tristes y afligidos, tú has enjugado nuestras lágrimas y no nos has pedido nada. Lo único que pedías era que en nuestros labios saliera una frase y le dijéramos al Dios Todopoderoso, aquí estoy, te necesito. Gracias porque en la aflicción has estado ahí, tu misericordia nunca se ha apartado. Gracias porque nos trajiste al redil de vuelta. El Señor Porque de cierto pensábamos es mi que moriríamos. pastor. De cierto es lo que dice el Espíritu, tú pensabas Me que morirías, pero te atraje al redil. Es mi pastor. Estabas inconsciente, no percibías el grado de peligro, estabas Me inconsciente. faltará. Y cuando abriste los ojos, El Señor te encontraste ya tu familia que yo traje para ti. mi pastor. Y ya no te viste harapiento, te viste ropas limpias, Él sábanas limpias que te cobijan. Porque mi espíritu siempre ha estado ahí. de reposo me pastoreará con Gracias, Señor, por tu misericordia. mi alma. Gracias por Me confortarme. guiará por sendas de Gracias por darnos vida cuando pensábamos que de cierto moriríamos. De inanición, de infección. Gracias por apretar la llave. Más fuerte que cualquier hombre y más suave que cualquier mujer. Te alabo. Gracias por enviar tan lejos los pecados al fondo del mar, donde nunca más te acordarás de ellos. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo nos permites conocerte más. No importa si pecábamos 20 veces o una, éramos todos iguales, candidatos al infierno.
pero tuviste a bien llamarnos Jesús de Nazaret. me faltará. Muchas gracias. Gracias por habernos restaurado. Me faltará. Muchas gracias, Señor, por habernos hecho tus hijos. Nunca más serás llamada te llamarán bienaventurada las generaciones, mi hermano, mi hermana. Nunca más blasfemada. Nunca más humillada. Porque Dios te levantó y te hizo sentar entre príncipes. Nunca más humillada. Tú eres nuestro buen pastor, amado Porque el Señor. Señor, tu Dios, siempre ha estado contigo. Gabriel, quiero que A tú pesar nos que no lo digas conocíamos. este canto. Gracias, Señor. Jesús, eres muy bueno. Bendigo tu nombre. Eres muy bueno. Bendigo tu nombre. Eres muy bueno. Bendigo tu nombre. Eres muy bueno. Bendigo tu nombre.